Hola, ¿cómo están? Ahora vamos a resolver este problema de regla de la cadena donde tenemos una función que, que no conocemos, que se llama u, que es una función que depende de dos variables, g de x, y, y solamente me dicen que hay una relación con un f que tampoco conocemos, que es diferencial y que es una función de una variable. Eso es muy importante. Aquí voy a corregir la escritura porque lo había destacado. Y hay que encontrar otra función de dos variables, que es una g mayúscula, tal que x cuadrado por d1 de x menos y cuadrado por d1 de y es igual a la función desconocida por la otra función desconocida, pero que al menos conocemos algo de ella. ¿Ya? Entonces aquí voy a optimizar un poco. Ahí se entiende mejor. Entonces, cuando hagan problemas de regla de la cadena, siempre hagan un esquema o recuerden, por ejemplo, que vamos a llamarle G, ¿ya? Yo le puse U para escribirla en términos de la ecuación como está y no decir tantas veces G, ¿ya? Por eso le cambié el nombre de G a U. Entonces, G es una función que va de R2 y que a falta de que me digan otra cosa, yo tengo que asumir de que llega a los reales y de hecho, para que haga sentido la expresión que tenemos acá, la imagen de u tiene que ser un escalar multiplicado por un escalar multiplicado por una función evaluada en x más y dividido por x por y, pero que me dicen que va de R en R en el enunciado, por lo tanto yo sé que u es una función escalar. Por lo tanto, va de R2 en R1 o simplemente R. Entonces, si yo quisiera hacer, y lo voy a hacer en rojo porque esto no es parte de la solución, si yo quisiera escribir la derivada g en su versión matricial, tendría que colocar una matriz de una fila y de dos columnas, donde en la primera fila vamos a colocar las primeras derivadas con respecto a x y con respecto a y, y eso hace que yo construya esta matriz. ¿Ya? Recordamos de que en las columnas hay variables, derivadas con respecto a variables, y en las filas hay distintas funciones. Como tenemos solamente una función en G, va a ser de gen de X o de gen de Y, o, dadas las variables del problema, de U en de X y de U en de Y. ¿Ya? Pero esto no es necesario para lo que estoy resolviendo ahora, sino que es simplemente un recordatorio de que háganse esos esquemas por si aparecen derivadas que ustedes no saben si son matriciales o son escalares. ¿Ya? Entonces vamos a eliminar esta parte, no la necesitamos. Y lo que vamos a hacer como nuestro primer paso es, como tengo una ecuación diferencial parcial, por eso puse este EDP acá, lo voy a poner más claro. ¿Ya? Necesitamos primero de u en dx, ¿ya? Por lo tanto, voy a encontrar de u en dx en términos de las otras variables del problema, ¿ya? Entonces, lo que yo tengo es que mi u en realidad es la multiplicación de dos estructuras algebraicas, xy por f evaluado en x más y dividido por x por y, asumiendo de que x e y son distintos de cero. Entonces, como tengo un producto, voy a derivar primero el paréntesis del producto y después voy a mantener la función evaluada en x más y dividido por x por y sin derivar, ¿ya? Porque la regla de producto dice que tengo que derivar el primer término por el segundo sin derivar, más el primer término sin derivar, que sería el mismo xy, por la derivada de f evaluado en eso. Entonces, ahora es donde yo tengo una regla de la cadena, porque tengo f evaluado en xy dividido por xy. xy más xy, si quieren llámenle f mayúscula, ¿ya? Y lo importante de f mayúscula es que f va de R2 en R, ¿ya? Por lo tanto, yo tengo una regla de la cadena, pero cuidado, aquí lo que vamos a colocar es f'. ¿Por qué? Porque f va de R en R, entonces las derivadas se pueden anotar como f' porque tengo una sola variable en el fondo. Y entonces esto lo voy a evaluar donde mismo está evaluado inicialmente. Y ahora viene la regla de la cadena, donde yo multiplico por la derivada, pero con respecto a x, entonces si f tiene derivadas de f en dx
de f de i en su versión matricial, yo lo que tengo que hacer para encontrar la derivada, porque estoy derivando con respecto a x, tengo que colocar solamente la columna de las x. Por lo tanto, pongo la derivada de f con respecto a x, ¿ya? Entonces, la derivada de f con respecto a x la voy a hacer acá aparte para poner solamente el resultado final en ese paréntesis. Entonces, lo que dijimos fue que f de x, y era x más y dividido por xy. Entonces, la derivada de f con respecto a x va a ser tratando las x como variables y las y como constantes. Por lo tanto, esto es un cociente. Los cocientes, ¿cómo se derivan? Se deriva primero el numerador, pero solamente con respecto a x. Por lo tanto, la derivada del numerador es 1 más 0, o solo 1. ¿Ya? La derivada del perdón, ahora el denominador sin derivar, por lo tanto me queda x por y. Menos el mismo x más y sin derivar por la derivada del xy. Con respecto a x, el y es constante y el x es variable, por lo tanto, la derivada de xy es y. Y esto se divide por, aquí voy a achicar un poco, x al cuadrado. A propósito, aquí no puse la derivada de xy con respecto a x, es simplemente y. ¿Ya? Lo dejé como enunciado para hacerlo después. ¿Ya? Como lo hice aquí, aprovecho de copiarlo acá. Y ahora hago las operaciones. Esto me queda xy menos xy se van y me queda menos y cuadrado dividido por xy cuadrado. ¿Ya? Pero por casualidad numérica de que se repiten mucho las cosas, cuando yo hago la simplificación, esto me queda simplemente menos 1 dividido por, aquí es x cuadrado, menos 1 dividido por x cuadrado. Y pasa otra cosa. Como de f de x, perdón, f de x, y es una función simétrica con respecto a que si yo cambio el orden, también es la misma expresión, porque tanto la suma como el producto son conmutativos. Quiere decir que cuando yo hago la derivada con respecto a y, lo que sea que quedó, tengo que cambiar las x por y, ¿ya? Entonces, eso lo vamos a comentar en un momento. Entonces, esto me va a quedar simplemente menos 1 dividido por x cuadrado, ¿ya? Podríamos hacer un desarrollo de la suma y decir que x más y dividido por xy es simplemente x dividido por xy más y dividido por xy. Se simplifica los x y me queda 1 sobre y, que con respecto a x es constante, por lo tanto su derivada es 0. Y la otra suma me queda 1 dividido por x, simplificando el y con el y, porque estamos asumiendo de que ni x ni y son 0. Por lo tanto, eso me queda 1 sobre x. Y la derivada es menos 1 sobre x cuadrado. Por lo tanto, es consistente la fórmula del cociente con separar en sumas parciales. Tiene que serlo, ¿ya? Entonces, ahora, antes de calcular la otra derivada, voy a anotar esto un poco más compacto. xy dividido por xy más, y aquí cuidado, tengo un xy por f' evaluado en lo que dijimos, f de x, y, pero mayúscula, multiplicado por menos 1 sobre x cuadrado. Entonces, este más lo voy a cambiar por menos, y esto me va a quedar y sobre x multiplicado por f' de x más y dividido por xy. Y eso, por supuesto, que lo puedo expandir, pero no me conviene. Entonces lo voy a dejar hasta acá. ¿Ya? Entonces ahora voy a repetir el paso, pero ahora con la derivada de u con respecto a i, ¿ya? Que sería el paso 2. Lo voy a hacer en la parte de abajo, que no tengo menos espacio, pero como yo ya sé algunas cosas, voy a simplificar los pasos. Entonces, lo que dijimos es que voy a hacer la derivada de u con respecto a i. Entonces, la derivada de u con respecto a i trata a las i como variables y a las x como constantes. Entonces, la derivada del producto, igual que antes. La derivada de xy con respecto a y es x, porque ahora x es la constante, multiplicado por f de x más y dividido por x por y. Y no hago nada con eso, igual que en la parte de arriba. Y ahora cuando haga la derivada, me va a quedar, bueno, me va a quedar más xy, que es el producto, el primer término que está multiplicado sin derivar, por f' de lo que dijimos, x más y dividido por x por y. Y esto lo voy a multiplicar por la derivada de f con respecto a y, porque ahora estoy derivando con respecto a y. Tengo que ocupar
la segunda fila de la matriz para la multiplicación. Pero yo ya sé que esto es cambiar los x por los y. Por lo tanto, si aquí decía menos uno dividido por x cuadrado, ahora va a ser simplemente menos uno dividido por y cuadrado. Cambiamos los x por y los y por x. Pero como no tenemos x, bueno, perdón, como no tenemos y en la derivada con respecto a x, dejamos solamente cambiando el x por el y. ¿Ya? Si no están convencidos, como siempre, háganlo como ustedes quieran y van a ver que van a llegar a lo mismo. Por el camino que quieran, por la derivada del cociente o por la derivada de las sumas. Entonces, ordenando esto un poco, esto es f más f evaluaban x más y por xy, dividido por xy. Y aquí voy a simplificar igual como simplifiqué arriba, y voy a colocar menos, y aquí me va a quedar x dividido por y por f', que evaluaban x más y, dividido por xy. Y ahora, lo que nosotros nos decían, esta es la relación que voy a ocupar, la compacta. ¿Ya? Entonces, arriba, por temas de espacio, voy a borrar este desarrollo de el de x, que era la parte interna. ¿Ya? Esto lo voy a borrar porque es un trabajo previo. ¿Ya? Y ahora lo que voy a hacer es evaluar en la ecuación diferencial parcial. Eso quiere decir de que voy a mantener mi x cuadrado, lo voy a hacer en rojo para que se destaque, por la derivada parcial de u con respecto a x. Entonces voy a colocar la expresión que tengo en el primer paso. Y por f de x más y dividido por xy menos y sobre x por f' x más y dividido por xy. ¿Ya? Eso es x cuadrado por d de x. Por supuesto que puedo desarrollar esos paréntesis, pero lo voy a dejar para el siguiente paso. Más, bueno, iba a decir más, pero es menos. Menos y cuadrado por la expresión de abajo, que es x por f de x más y dividido por xy menos x dividido por y por f' de x más y dividido por xy. No me alcanza el lado derecho. De hecho, a propósito, no lo pensaba colocar, porque primero lo que voy a hacer es ordenar y eliminar cosas y después escribir lo que pasa con el lado derecho. Entonces, en el paso siguiente, esto ya lo ocupé, así que ya no importa. ¿No? Solamente es traspasar los pasos que hicimos en la parte anterior en azul. ¿Ya? Entonces, ahora me va a quedar x cuadrado por y, ¿ya? X cuadrado por y menos x por y cuadrado factor de f de x más y dividido por xy. Voy a mejorar un poco la f, tampoco quedó tan buena. Factorizo por lo que acompaña al f de x más y dividido por xy. Aquí que se note bien que hay un prima. ¿Ya? Por lo tanto, mi siguiente factor va a ser con el f'. Y el f' tiene un x cuadrado por menos y dividido por x. Ah, o sea, esto es, voy a poner un más, paréntesis, menos xy por la simplificación que hicimos, y aquí me va a quedar menos y cuadrado por menos, esto me va a quedar, se simplifica un y me queda también xy, pero con signo positivo, ¿ya? Multiplicado por f' de x más y, dividido por xy, ¿ya? Si está multiplicado por un paréntesis que se hace cero, todo esto es cero, independiente de quién sea f' de x más y dividido por xy. Entonces me queda f de x más y dividido por xy, todo eso evaluado, y el paréntesis de la izquierda lo puedo factorizar por xy. Lo voy a factorizar por xy, factor de x menos y, por f de x más y dividido por xy. Y ahora sí, voy a colocar el lado derecho. Y el lado derecho decía xy por, perdón, el lado derecho es esto.
Ahí, casi cometo un error al final. Ya, entonces el lado derecho es g de x, y. G de x, y no lo conozco todavía, es lo que tengo que encontrar. Y está multiplicado por u. Ahora sí, u es xy por f de x más y dividido por xy. Acá no importa el orden, porque es una multiplicación. Las multiplicaciones son conmutativas. El orden de los factores no altera el producto. Pero entonces lo que voy a decir es que como x e y son distintos de cero, voy a decir de que esto se simplifica con esto. Voy a asumir de que las funciones podrían ser cero en algún punto, pero probablemente no van a ser siempre cero. Por lo tanto, voy a asumir de que las puedo simplificar. Y entonces quiere decir de que mi g de x, y, como tiene que ser eso igual, la única forma de que eso se cumpla siempre para todos los valores de x e y distintos de cero es que la función sea igual a g, perdón, que g sea igual a x menos y. Y con eso, ocupando la regla de la cadena, las derivadas, vemos que como se cancela la f', no necesitamos encontrar f. Sabemos que tenemos el f a un lado y el f al otro, multiplicado por otras cosas, y así podemos encontrar de que lo que tiene que cumplir que g de x, y tiene que ser igual a la función escalar x menos y, que toma un x y un y hace la diferencia y con eso calcula un valor, para que se cumpla esa ecuación diferencial parcial, ¿ya? Así que hasta ahí el video, espero que les haya gustado. No es un problema tan difícil, pero tenemos que ocupar correctamente las derivadas usando la regla de la cadena y en este caso además ocupamos una regla de producto. Así que suscríbanse al canal Natomáticas como siempre, yo soy Natolino y como siempre muchas gracias por ver. Chao, hasta la próxima.